De 1,94 de estatura, Emiliano Damián Martínez nació el 2 de septiembre de 1992 y dio sus primeros pasos en el General Urquiza con solo 6 años y luego fue a San Isidro. El papá trabajaba en el puerto desde la madrugada y su mamá limpiaba casas por más de 10 horas. Vivían en el barrio del Jardín, en Mar del Plata, Argentina. El Dibu fue a la escuela La Sagrada Familia, la cual era entre pública y privada. Los veía poco. Mi vieja nos dejaba en la parada del colectivo a las 6:30, 7 de la mañana, y la veía a las 9, 10 de la noche, cuando venía de laburar, mencionó a Star Plus en una entrevista. De hecho, como los recursos escaseaban, sus primeros guantes fueron de color rosa y fueron motivo de burla de los demás, pero eso no le impidió mostrar su seguridad bajo palos. Siempre quiso ser portero y tuvo que aguantar en la banca porque quería jugar en la misma categoría que su hermano Alejandro, quien era 2 años más grande que él. En su escuela, desde los 5 a los 11 años, jugó fútbol sala y por eso ahora se siente más cómodo con los pies. Sus ídolos eran Fabián Barthez y Roberto el Pato Abondancieri. A los 12 años, luego de ser rechazado por River y Boca, Pepe Santoro fue el encargado de descubrir sus aptitudes y de esa forma ayudarlo a trasladarse a la pensión de Independiente, en donde conoció a Gustavo Boni, quien sería su representante y alguien que había prometido hacer lo que estuviera en sus manos para ayudarle, pues cuando llegó no la pasó bien. Sus compañeros se burlaban de Emiliano porque no podía saltar una valla para tapar una pelota, ni esquivar conitos, ni sabía hacer los trabajos de coordinación. Los otros arqueros se reían de él porque creían que era torpe, reveló Alejandro Muñoz, su excompañero y mejor amigo. Su progresión fue bastante rápida y 2 años después fue llamado a la sub-15 y luego a la sub-17, en donde fue subcampeón con Argentina y ahí atajó 2 penales, mismos que le cambiarían su vida. Mi sueño era jugar un partido con la selección. Cuando lo logras, empiezas a soñar en grande. Pero primero, faltaba mucho camino por recorrer y su mentalidad iba a ser puesta a prueba muchas veces. ¿Quién se quiere ir de su país a los 17 años y dejar a su familia y sus amigos? Nadie. Mis papás necesitaban la plata en esos momentos y yo no quería que mi vieja siguiera limpiando casas, dijo en alguna ocasión. El Arsenal de Inglaterra fue el que le vio las condiciones para mandarlo al otro lado del charco y el apodado Dibu no lo dudó, pues el contrato que le ofrecían los Gunners incluía un camión para su papá y además ayudaría a que su madre dejara de trabajar. Independiente no le daba todas esas facilidades, y es que a su papá a veces lloraba por las noches porque las cuentas no salían y reconocería años después que no podía llevarlo a la cancha de chico, porque cuando tenías plata era mejor pagar la luz o el gas. Sin embargo, Martínez estaba considerado para ser el cuarto portero de la plantilla en el Arsenal. Si quería jugar tenía que buscar otras opciones porque para empezar no era mayor de edad y no podía practicar fútbol de manera profesional y como consecuencia de ello, el espigado argentino empezó a pasar de un club a otro, 6 para ser exactos, durante una década. En el 2012 y tras pasar 2 años en la reserva, fue prestado al Oxford United en mayo para jugar solo un partido y regresó al Arsenal para la siguiente temporada para debutar con el primer equipo en una victoria de 6-1 frente al Coventry City, correspondiente a la tercera ronda de la Capital One Cup. A mitad del año 2013-2014 fue prestado al Sheffield Wednesday, antes de regresar a los Gunners y jugar un par de partidos tras las lesiones de Wojciech Szczesny y David Ospina, para luego volver a salir cedido en 2015, ahora rumbo al Rotherham United, y después pasar al Wolverhampton, equipo en el que fue titular por varios partidos antes de sufrir una lesión en el muslo, la cual lo dejó fuera de combate por varias semanas. En el 2017 se marchó al Getafe y jugó solo en 6 ocasiones para recalar en el Reading en 2019 hasta el final de temporada. Regresó al Arsenal por enésima vez de cara al curso 2019-2020 y debido a la pandemia, el fútbol se detuvo unos meses, pero al Dibu le cambió la vida para bien. Y es que, en junio del 2020, tras una lesión de Bernd Leno en un encuentro frente al Brighton, Martínez volvió a ser titular en la Liga Premier por primera vez desde 2017 y no soltó el puesto hasta el final de temporada. La paciencia y perseverancia habían rendido sus frutos. No solo eso, el argentino fue fundamental para que los Gunners ganaran la FA Cup frente al Chelsea. Una década después y tras muchos sinsabores, la vida le sonreía. Aunque, otra vez, tuvo que remar contracorriente pues Leno regresaría a la titularidad y él ya no quería estar en la banca, así que el Aston Villa lo compró por 20 millones de libras. A pesar de que sus participaciones en primera división eran escasas, respondió a la confianza con creces y ayudó a su equipo a acabar a mitad de la tabla y ser el tercer portero con más atajadas de la Liga Premier. Su otro sueño, el de representar a su país, se lo ganó a pulso, tal y como él mismo recuerda.
En Rusia 2018 estaba en la cancha y le prometí a mi hermano que el próximo mundial haría todo lo posible para jugar yo. Es gratis soñar, ahí empecé a soñar en grande. Hace 2 años en Argentina no me conocía a nadie. Ya había sido convocado en 4 partidos anteriores, pero nunca había sido titular, así que debutó con la albiceleste el 3 de junio del 2021 en el empate frente a Chile, pero volvió a sufrir, pues en el siguiente duelo contra Colombia salió lesionado luego de un choque con Yerry Mina y fue a dar al hospital. Pero hizo todo lo posible para llegar a la Copa América. Nadie le iba a quitar ese sueño. Ya en el torneo sudamericano, solo recibió un gol en el juego inaugural, otra vez contra los chilenos. Y hasta las semifinales ante los cafetaleros, en donde se dio a conocer al mundo en la tanda de penales, pues fue el primer argentino en la historia en tapar 3 penales en una tanda decisiva. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Mantuvo su arco en cero en el triunfo frente a Brasil y fue parte fundamental para que la albiceleste reinara en América tras 28 años de espera, y eso le valió ser el mejor portero del torneo. De ahí hasta Qatar 2022, jugó 11 partidos con su selección y solo recibió 2 goles, aunque eso no evitó que tanto él como sus compañeros se vieran sorprendidos en el duelo inaugural contra Arabia Saudita al perder 2-1. Recompusieron rápidamente el camino contra México, Polonia y Australia en octavos de final. Pasaron otro susto en cuartos contra Países Bajos, pero el Dibu fue, de nuevo, factor en los penales. Croacia no fue rival en semifinales hasta que llegó Francia en la lucha por el título. Al igual que en cuartos de final, Argentina desperdició una ventaja de 2 goles en tiempo regular, por lo que tuvo que jugar los tiempos extras. Con el marcador empatado a 3 y ya sin tiempo en el reloj, Martínez atajó un gol cantado a Randal Colomani y mantuvo con vida a su equipo. Pero no solo eso, en la tanda de penales detuvo los disparos de Kingsley Coman y Aurelien Tchouaméni para regresar a su selección al Olimpo tras 36 años de espera. La fortaleza mental del designado mejor jugador en la final de Qatar es incuestionable. De acuerdo con sus palabras, en el arco necesitas personalidad, y agrega que esa misma personalidad es la que te hace ganar títulos y campeonatos, porque un penal lo ataja cualquiera.